Aún recuerdo con una claridad inhumana aquella noche en la que descubrí el secreto que se escondía tras la puerta maldita de la sala prohibida. Yo, Mariana, enfermera en un hospital centenario de esos que resuman historia y decadencia, jamás imaginé que mi turno nocturno se transformaría en una pesadilla sangrienta y retorcida, digna de los relatos más morbosos. Eran aproximadamente las 2 de la mañana y el pasillo del ala antigua se extendía como un túnel oscuro, frío y húmedo, donde los murmullos de la muerte parecían susurrar con cada paso que daba. El hospital, con sus paredes desconchadas y su iluminación parpadeante, parecía estar vivo, respirando un aire putrefacto y lúgubre. Yo, cansada por una jornada interminable y con la mente embotada por el peso del sufrimiento de los pacientes, me dirigía a entregar medicamentos a una sala de cuidados paliativos, cuando un extraño brillo me llamó la atención. La puerta de la sala prohibida, una puerta sellada y plagada de carteles amarillentos que advertían no entrar, prohibido el acceso, se abrió de par en par como si una fuerza invisible la empujara desde el interior. Mi corazón se aceleró, pero, impulsada por una mezcla de curiosidad morbosa y terror visceral, decidí entrar. Al cruzar el umbral, un hedor a sangre rancia y a descomposición me golpeó como una bofetada. El ambiente era denso, saturado de una energía maléfica que hacía temblar hasta la más pequeña partícula de mi ser. En el centro de la sala, colgado en la pared como una reliquia macabra, se encontraba un televisor antiguo, de esos con carcasa de metal oxidado y pantalla curva, que yo jamás recordé haber visto en el hospital. Lo que me heló la sangre fue que, a pesar de estar desconectado, la pantalla parpadeaba con imágenes borrosas, casi imposibles de distinguir, pero llenas de una violencia indescriptible. Al acercarme, la imagen se fue aclarando de manera perturbadora. Era como si el aparato estuviera sintonizando una señal maldita, mostraba la habitación en la que yo me encontraba, pero distorsionada, con tonos rojizos y sombras que se movían a un ritmo frenético. Entonces, apareció una figura femenina, de rostro desfigurado, con ojos inyectados en sangre y la boca abierta en un grito silencioso. La figura se abalanzó en la pantalla con un gesto grotesco y violento, como si tratara de atravesar el cristal para liberarse de su prisión electrónica. El televisor zumbaba, emitiendo un chillido agudo y desgarrador que parecía arrancar las almas de quienes lo escuchaban. Mi mente se inundó de recuerdos reprimidos, las historias contadas en voz baja por otras enfermeras, los relatos de pacientes que afirmaban ver presencias que anunciaban la muerte inminente. Pero nada me había preparado para la crudeza de lo que estaba presenciando. Con cada parpadeo, la imagen se volvía más nítida y horripilante. Se mostraban escenas de violencia extrema, cuerpos mutilados, sangre derramándose por pasillos sucios y manos temblorosas intentando detener una fuerza invisible. La figura del televisor, ahora casi en carne viva, se movía erráticamente, como si estuviera poseída por un demonio sediento de venganza. Sentí que mi propia sangre se congelaba al ver cómo sus ojos se clavaban en los míos a través de la pantalla, transmitiéndome un mensaje sin palabras: ven, únete a mí. Mis piernas temblaban, y mi respiración se volvió superficial y entrecortada, pero una fuerza inexplicable me impulsó a seguir observando. El aparato parecía tener una voluntad propia, atrayéndome a su abismo. Me encontré hipnotizada, incapaz de apartar la mirada, mientras las imágenes se sucedían en un torrente de horror, el rostro de un niño destrozado, el crujir de huesos al ser despedazados y, en un último estallido de maldad, la imagen de un cuerpo en descomposición arrastrándose por el suelo, dejando un rastro de carmesí que se mezclaba con la suciedad del lugar. En ese instante, una sensación de repulsión y fascinación se apoderó de mí. Sabía que lo que estaba viendo era una manifestación de la muerte, una especie de portal a un infierno personal. Mi mente, aunque asustada, no podía dejar de analizar cada detalle con precisión casi clínica. Sentía como mi interior se desangraba emocionalmente, como si cada imagen me robara un pedazo de alma. El ambiente se volvió insoportablemente opresivo. Los gritos silenciosos de los que aparecían en la pantalla se mezclaban con el estruendo de mi propio latido, resonando en el vacío de aquella sala prohibida. La temperatura descendió bruscamente, y el frío se metía en mis huesos, obligándome a encogernos en un intento desesperado por conservar la humanidad. Con la piel erizada y la boca seca, casi podía saborear el miedo, un sabor metálico y amargo que se extendía por mi lengua.
Decidí retroceder, dar un paso atrás, pero mis pies parecían pegados al suelo, como si la misma sala intentara retenerme, prisionera de un destino macabro. Con un grito ahogado, logré romper el hechizo y me di la vuelta, corriendo sin mirar atrás por el pasillo oscuro. Mientras huía, podía escuchar el incesante zumbido del televisor, como un eco de la maldición que se había desatado en mi interior. Esa noche, el horror me persiguió en cada rincón de mi mente. Durante las horas siguientes, intenté explicarme lo que había visto, cuestionando si todo hubiera sido fruto de un colapso mental inducido por el agotamiento. Pero las cicatrices en mi alma eran demasiado profundas, y en mis pesadillas se repetía la imagen de aquella figura retorcida y sangrienta, extendiendo sus manos temblorosas para alcanzarme. Con el pasar de los días, empecé a notar cambios extraños en mi comportamiento. En pleno turno, mis compañeros me miraban con recelo, notando que mis ojos se habían vuelto opacos y mi piel pálida. Durante los descansos, apenas podía detener los escalofríos, y una sensación de presagio me asaltaba sin cesar. En una de esas noches, mientras repasaba informes en la sala de descanso, escuché el zumbido inconfundible del televisor, como si su maldición se hubiera extendido más allá de la sala prohibida. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero pronto me di cuenta de que pequeñas cosas comenzaban a suceder, sombras que se movían en el rabillo del ojo, susurros ininteligibles en la quietud del pasillo y una sensación de que alguien, o algo, me observaba en cada esquina. La atmósfera se impregnó de un aura de violencia latente, y sentía como si la muerte estuviera rondando, acechándome en cada recodo. Una noche, incapaz de soportar la tensión, decidí enfrentar el origen de aquella maldición. Armándome de valor, y de un machete, que siempre llevaba en el bolso por si acaso, regresé a la sala prohibida. La puerta, como si me esperara, se abrió lentamente ante mi presencia. El aire estaba cargado de un hedor nauseabundo, y la luz de la luna se colaba a través de las ventanas rotas, iluminando de forma espectral cada detalle del lugar. El televisor seguía ahí, inerte pero emitiendo ese brillo perturbador. Me acerqué, sintiendo como cada paso me hundía más en una pesadilla viviente. Con la mano temblorosa, alcé el machete y golpeé el marco de la pantalla, intentando destruir aquello que me había marcado para siempre. Pero en el instante en que el metal chocó contra el cristal, la imagen cambió. Lo que vi fue indescriptible, una avalancha de sangre y carne en descomposición se derramó por la pantalla, como si el televisor se hubiese convertido en un portal al infierno. Podía distinguir gritos y lamentos de almas condenadas, y el sonido era tan agudo y desgarrador que me hizo retroceder en shock. El televisor parecía emitir un poder macabro, absorbiendo todo lo que se le acercaba, llenando la sala de una oscuridad y un horror que amenazaban con devorar la realidad. La violencia de la escena era brutal, gotas de sangre caían en cámara lenta, salpicando las paredes desconchadas, y en cada gota parecía latir el pulso de un sufrimiento ancestral. Los rostros de aquellos que habían sido víctimas se torcían en muecas de dolor y desesperación, y sus manos, deformadas y sangrientas, alcanzaban en un grito silente por liberarse. En ese momento, sentí como si mi mente se fracturara en 1000 pedazos. Mi cuerpo temblaba de una mezcla de adrenalina y terror puro, y un grito primitivo brotó de lo más profundo de mi ser, un grito que fue sofocado por la espesa opresión de la muerte. El machete cayó de mis manos, rodando sobre el frío suelo de mármol, mientras mis ojos se clavaban en la imagen infernal que se desplegaba ante mí. La violencia del espectáculo era tan abrumadora que por un instante creí ver cómo las sombras se agolpaban a mi alrededor, fundiéndose con la sangre y la carne en una amalgama de horror y desesperación. Sentí el peso de incontables almas que clamaban por venganza, por liberarse de su eterno tormento. La sala se llenó de un silencio sepulcral, roto únicamente por el sonido de mis propios latidos, acelerados y caóticos, y el incesante murmullo del televisor, como si este ya no fuera un simple aparato, sino la encarnación misma del mal. Intenté correr, pero mis piernas se negaban a obedecer. Cada paso se convirtió en una lucha titánica contra una fuerza invisible que me mantenía anclada a ese lugar maldito. El terror me consumía, y sentía como si la sangre se congelara en mis venas, haciendo que mi existencia entera se convirtiera en una interminable pesadilla. Finalmente, con un último esfuerzo desesperado, logré liberarme del embrujo y salí corriendo de la sala,
con el grito de aquella figura infernal resonando en mis oídos como un eco eterno. Corrí sin detenerme, tropezando en la oscuridad, hasta que llegué a la seguridad relativa de la enfermería. Allí, mis compañeros me miraron con ojos llenos de pánico y confusión, sabiendo que algo inhumano me había marcado para siempre. Durante las siguientes semanas, la experiencia se repitió en mis pesadillas. Cada noche, en la penumbra de mi habitación, veía destellos del televisor encendido, sus imágenes sangrientas revolcándose en un frenesí de violencia. Los recuerdos se mezclaban con alucinaciones, y mi cordura se desmoronaba poco a poco, como un frágil cristal que se rompe en mil pedazos al primer impacto. La violencia y la sangre se convirtieron en parte de mi existencia. Empecé a sentir un impulso irracional de regresar a la sala prohibida, de enfrentar nuevamente el abismo y descubrir si, acaso, era yo la elegida para recibir el mensaje final de aquel maldito aparato. Con cada visita, me adentraba más en un mundo de perversión y dolor, donde la línea entre la realidad y la locura se desdibujaba con cada pulsación del televisor. En una de esas visitas, decidí forzar la desconexión del aparato. Con manos temblorosas, desconecté el cable de corriente y lo tiré al suelo. Pero la oscuridad no se disipó. La sala, impregnada de una aura macabra, pareció responder a mi desafío. Las paredes comenzaron a sangrar, goteando una sustancia espesa y oscura que se mezclaba con mis lágrimas y mi desesperación. El suelo se volvió pegajoso, cubierto por una capa de fango y restos de lo que parecían ser fragmentos de carne humana. El horror se apoderó de mí cuando, en medio de ese caos sangriento, escuché voces. No eran voces humanas, sino un murmullo gutural y primitivo, cargado de un odio indescriptible. Provenían de las profundidades del hospital, como si fueran lamentos de almas condenadas que clamaban por justicia o, tal vez, por venganza. Cada palabra era un cuchillo afilado que se clavaba en mi mente, dejándome una sensación de desgarro interior, de que algo irreparable se había roto en mi interior. En ese instante, comprendí que el televisor era solo la punta del iceberg. Era un conducto, un portal para algo más oscuro y violento que había sido encerrado en esos muros hace décadas. Historias olvidadas, crímenes atroces y almas mutiladas se entrelazaban en una espiral de locura y violencia que amenazaba con consumirlo todo. La imagen de la figura de la pantalla se fusionó con la realidad, la vi en los pasillos, detrás de las puertas cerradas, arrastrándose entre sombras, con manos ensangrentadas y la mirada vacía de quien ha visto demasiado. La violencia se manifestaba en cada rincón del hospital, en cada grito silente de los que habían sido olvidados por la luz. Esa noche, mientras me encontraba sola en la enfermería, no pude evitar sentir que el televisor había dejado una marca imborrable en mi alma. Cada latido de mi corazón resonaba con el eco de aquella maldición, y cada sombra parecía esconder un secreto sangriento y prohibido. La violencia y la sangre se habían convertido en mi constante compañía, y sabía que nunca volvería a ser la misma. Ahora, cada vez que cierro los ojos, revivo aquella pesadilla, el chirrido del televisor, las imágenes grotescas y la sensación de estar atrapada en una espiral de horror que desafía toda explicación racional. He llegado a temer la noche, a temer cada apagón y cada murmullo en los pasillos, convencida de que, en algún lugar de este hospital maldito, el mal continúa extendiéndose, alimentándose de la desesperación y el sufrimiento. No soy la única que ha visto esas imágenes. Algunos compañeros, en voz baja y con miedo en los ojos, me han contado que han oído gritos en la oscuridad, que han sentido presencias que les han tocado la piel con dedos helados y ensangrentados. Se dice que aquellos que han mirado demasiado tiempo al abismo del televisor terminan perdiendo la cordura, consumidos por la violencia y la furia de aquellos espectros que claman por venganza. Yo, Mariana, sigo viviendo con ese peso en el alma. La violencia y el gore que presencié aquella noche han dejado cicatrices imborrables, marcándome de por vida. Cada día, al pasar por esos pasillos oscuros, siento que algo me observa, que la maldición del televisor de la sala prohibida sigue acechando, esperando el momento justo para reclamar otra alma. Si alguna vez decides adentrarte en ese hospital, ten cuidado con lo que buscas. Porque en la oscuridad, la violencia no muere, y el televisor que es esa puerta al infierno continúa emitiendo su señal, retorciendo la realidad en un torrente de sangre, dolor y desesperación. Y yo, condenada a vivir con el eco de esos horrores, sé que jamás podré olvidar lo que vi aquella noche.
Esa es mi historia, la historia de la enfermera que desafió la maldición de un televisor embrujado, y que ahora vaga, perdida entre la realidad y el infierno, con la certeza de que en algún rincón oscuro, el mal aguarda para arrastrarte al abismo de la violencia y la locura. Sé, ahora, que mi final ya está escrito. Una noche, mientras el ascensor maldito se abre de par en par, mi cuerpo quedará destrozado. Mis gritos se ahogarán en un retumbar de metal chirriante y mi alma se desangrará en el vacío eterno del hospital. Al final, seré nada más que una sombra grotesca, condenada a vagar sin descanso por esos pasillos de muerte, un recordatorio viviente de la violencia inhumana que acecha en lo profundo. Esta es la historia de mi descenso final hacia el abismo. Nunca imaginé que un simple turno nocturno pudiera abrirme las puertas a un infierno tan palpable. Me llamo Carmen y he trabajado como enfermera en este hospital centenario, un edificio que ostenta cicatrices de tiempos olvidados y secretos tan oscuros como la sangre que se derrama en sus rincones. Esa noche, el ambiente estaba cargado de una energía inverosímil, una mezcla de humedad, muerte y un miedo casi tangible que se infiltraba en cada pared desconchada. Era una noche de tormenta, y el rugido de la lluvia se mezclaba con el estrépito de relámpagos que iluminaban fugazmente los pasillos. Los ecos de antiguos lamentos parecían resonar a través de las paredes, recordándome que este edificio estaba vivo, y que sus muros guardaban historias de violencia y desesperación. Desde hacía semanas, habían comenzado a circular rumores entre el personal acerca de un ascensor que operaba de forma errática, como si obedeciera órdenes de fuerzas desconocidas. Este ascensor, ubicado en el ala que alguna vez albergó la morgue y conectaba, de manera siniestra, con la planta principal, parecía activarse solo en momentos de tragedia, recogiendo a los difuntos o, según decían algunos, a aquellos que estaban a punto de morir. Yo solía reírme nerviosamente de esos relatos, hasta que aquella fatídica noche cambió todo. Mientras caminaba por el pasillo en dirección a la sala de enfermería, mis pasos resonaban sobre el suelo frío y gastado. El ascensor, una estructura metálica antigua con puertas gastadas y chirriantes, estaba parado, aparentemente inerte, al final del corredor. Sin embargo, algo en su presencia me hizo detenerme en seco, un aire helado se levantó, y el ambiente se llenó de un silencio sepulcral, como si el tiempo se hubiese detenido para presenciar lo inminente. De pronto, las puertas se abrieron con un gemido metálico que me erizó la piel. Sin pensarlo, me acerqué con cautela, convencida de que debía investigar, de que el ascensor era el epicentro de todas aquellas historias de terror que me habían perseguido en mis turnos. La cabina estaba iluminada por una luz mortecina que apenas disipaba la oscuridad que se cernía a su alrededor. Un temblor inexplicable recorrió mi cuerpo, pero el instinto me obligó a subir, a enfrentar el destino que parecía haber sido escrito en esas frías paredes. Al ingresar, el interior era un hervidero de sombras que se retorcían en un frenesí caótico. La cabina se estremeció y comenzó a moverse de manera irregular, como si una fuerza invisible y maligna controlara cada ascenso y descenso. Los paneles de control parpadeaban, y un zumbido ensordecedor llenó la cabina, mezclándose con un murmullo que se transformaba en gritos desgarradores. Mientras el ascensor descendía, los reflejos en los espejos rotos revelaban escenas que parecían sacadas de una pesadilla, destellos de cuerpos mutilados, manchas de sangre fresca y restos de carne que se descomponían lentamente, arrastrándose por las paredes del hospital. Vi, en el reflejo, la silueta de una enfermera con el rostro desfigurado, sus ojos vacíos de vida, gritando en un silencio que perforaba mi alma. Con cada metro que bajábamos, la atmósfera se volvía más densa, saturada de una hedora putrefacción que casi me hizo vomitar. El ascensor se detuvo bruscamente en el piso de la antigua morgue, donde las puertas se abrieron de par en par para revelar una escena dantesca. El pasillo estaba inundado de sangre, con charcos rojizos que se extendían hasta el final. Los restos de cuerpos, arrancados de sus tumbas y despedazados en una orgía de violencia, yacían esparcidos en un espectáculo macabro de muerte y desesperación. Las paredes parecían palpitar con el lamento de almas condenadas, y el aire estaba impregnado de un frío sobrenatural que helaba hasta los huesos. En ese momento, comprendí que no solo el ascensor recogía a los muertos,
parecía estar absorbiendo la esencia misma de la violencia y el sufrimiento. Las luces parpadearon violentamente, y vi, por un breve instante, mi propio reflejo en una de las puertas de cristal, pero no era yo, era una versión retorcida y grotesca de mí misma. Con la piel pálida y cubierta de llagas, los ojos inyectados en sangre y una sonrisa macabra que anunciaba mi inminente condena. Un grito ahogado se escapó de mis labios, pero fue sofocado por el rugido ensordecedor del ascensor y el eco de la violencia que nos rodeaba. La cabina se volvió a mover, y en ese instante el ascensor comenzó a vibrar con una fuerza inhumana. Sentí que mi cuerpo se desintegraba lentamente, que cada célula se rendía ante la violencia del destino que me aguardaba. La piel se me desgarró en múltiples lugares, y el dolor era tan intenso que llegué a perder el conocimiento. Mientras caía en un abismo de agonía, mi mente se llenó de imágenes de todas aquellas víctimas que habían sido arrastradas por aquel mismo ascensor. Cada grito, cada sollozo, cada lamento se fusionó en un coro ensordecedor que anunciaba mi final. Cuando desperté, ya no estaba en la cabina del ascensor, sino de pie en el centro de un pasillo desierto, bañado en la pálida luz de la madrugada. Mi cuerpo estaba destrozado, con heridas abiertas que sangraban sin cesar, y mis piernas temblaban como si no pudieran sostenerme. El horror se había consumido en mí, y sabía que mi vida había llegado a su fin en esa espiral de violencia y muerte. Con una última mirada aturdida, vi cómo el ascensor se cerraba lentamente, sellando mi destino. En mis últimos instantes, mientras mi alma se desvanecía en un grito silente y desgarrador, comprendí la terrible verdad. El ascensor de la muerte era el verdugo de aquellos que se atrevieran a desafiar los oscuros secretos del hospital. Mi grito final, lleno de dolor y furia, resonó por los pasillos vacíos, una última súplica de ayuda que nunca sería respondida. Ahora, mi historia se ha convertido en una advertencia macabra para quienes aún se atreven a caminar por esos pasillos. Mi cuerpo se ha perdido en la sangre y el caos, y mi alma, condenada a vagar eternamente, se arrastra en un ciclo interminable de violencia y desesperación. El ascensor sigue ahí, siempre esperando, siempre hambriento, listo para reclamar a su próxima víctima. Y yo, en ese último y desgarrador final, me he convertido en parte del horror que una vez intenté enfrentar. Nunca olvidaré aquella noche en que el hospital se volvió un abismo insondable, un lugar donde los lamentos de los muertos se filtraban por cada grieta y cada sombra parecía encerrar un secreto inhumano. Mi nombre es Isabel, y trabajo en un hospital que, a pesar de las modernizaciones superficiales, conserva la esencia decadente y perturbadora de sus inicios. Esa noche, la atmósfera se sentía cargada, casi tangible, como si el mismo edificio estuviera respirando dolor y desesperación. Era una noche de tormenta, y la lluvia golpeaba sin piedad los ventanales, haciendo que el tenue resplandor de las luces parpadeara en un baile macabro. Caminaba con paso lento y meditabundo por el pasillo del ala antigua, ese sector del hospital que nadie se atrevía a transitar después del anochecer, por temor a los rumores de apariciones y voces que susurraban maldiciones. El eco de mis pasos se mezclaba con el zumbido del aire acondicionado y, en ocasiones, con lo que parecían gemidos lejanos, como si alguien suplicara ayuda en la penumbra. A mitad de mi turno, cuando el cansancio se hacía insoportable y mi mente divagaba entre recuerdos y pesadillas, el teléfono de la estación de enfermería sonó. Era un teléfono antiguo, con carcasa gastada y botones que crujían al presionarlos. La extensión era desconocida, un número que no estaba asignado a ninguna sala ni a ningún paciente en activo. Con el corazón acelerado, contesté de inmediato. «Hola. ¿Quién habla?» La respuesta fue un silencio sepulcral, interrumpido por un susurro apenas perceptible, casi como un gemido ahogado. Pero, de repente, la línea se llenó de un murmullo ininteligible, entrecortado por palabras que, apenas entendidas, parecían suplicar. «Ayúdame, no puedo». La voz era infantil, llena de una angustia desgarradora, y al mismo tiempo, portadora de un tono de desesperación que heló mi sangre. No era la voz de un niño que se hubiese perdido en el hospital, era algo perturbador, como si viniera de un abismo de dolor y muerte. Con cada repetición, la llamada se hacía más insistente, repitiendo aquellas palabras con una cadencia que me impregnaba de un terror primitivo.
Al colgar, sentí una punzada en el estómago. Intenté convencerme de que se trataba de una broma macabra o de un error en el sistema telefónico, pero el eco de aquella voz resonaba en mi mente. Decidida a no dejarme consumir por el pánico, informé discretamente a una colega, pero ésta negó haber oído algo extraño. El silencio en la sala se volvió cómplice de un misterio que parecía extenderse por cada rincón del hospital. Durante el resto de mi turno, la llamada desapareció, pero no lo hizo el sentimiento de inquietud. Esa noche, mientras revisaba expedientes en la sala de descanso, mis ojos se posaron en el viejo teléfono, y por un breve instante, juré escuchar nuevamente aquel susurro desgarrador. Cada vez que el silencio se hacía insoportable, el aparato parecía emitir un zumbido sordo, como si quisiera llamar mi atención de nuevo. Al llegar mi descanso, me retiré a una pequeña sala apenas iluminada, donde intenté reposar y procesar lo ocurrido. Sin embargo, en la penumbra, empecé a percibir cosas extrañas, un frío repentino que no podía atribuir a la tormenta exterior. Sombras que se deslizaban por las paredes y murmullos que parecían provenir de lo más profundo de mi conciencia. No sabía si eran alucinaciones, efecto del cansancio o, peor aún, señales de algo sobrenatural. Decidí entonces rastrear el origen de la llamada. Recordé vagamente que en una de las salas desiertas del ala abandonada, había registros de pacientes fallecidos cuyos casos se habían perdido en la burocracia del hospital. Con la determinación que solo el terror verdadero puede forjar, me armé de valor, tomando el teléfono móvil y una linterna, salí de la estación de enfermería. Caminé por pasillos olvidados, donde el eco de mis pasos se mezclaba con el retumbar de la lluvia y el lejano crujir de las estructuras viejas. La búsqueda me llevó a un corredor lateral, donde una puerta metálica, oxidada y marcada con el número 213, se encontraba semiabierta. Nadie usaba esa sala desde hacía años. Se rumoraba que allí se almacenaban archivos de casos clínicos y, en ocasiones, restos forenses de pacientes de antaño. Al empujar la puerta, un hedor a humedad, sangre rancia y muerte se precipitó sobre mí, casi incapacitándome. La habitación estaba sumida en la oscuridad, rota por el parpadeo de una única luz fluorescente que apenas lograba iluminar el ambiente. En el centro, sobre una vieja mesa de acero, reposaba un teléfono fijo. No era parte del sistema actual, sino un aparato polvoriento que parecía olvidado por el tiempo. Con manos temblorosas, levanté el auricular. Al instante, en un silencio mortal, la línea se activó. De nuevo, la voz apareció, esta vez más nítida y desgarradora, pronunciando con desesperación: «Ayúdame, no puedo». El sonido me atravesó el alma. Sentí un dolor punzante en la nuca, como si alguien me estuviera arrancando el alma con garras heladas. Al colgar, algo en la habitación cambió. La luz fluorescente parpadeó violentamente, y en ese breve lapso, pude distinguir la silueta de una niña, etérea y trémula, parada en un rincón oscuro. Su rostro estaba cubierto de manchas de sangre seca, y sus ojos, vacíos y sin vida, me miraban fijamente. Un escalofrío recorrió mi espalda, era imposible negar que lo que veía no pertenecía a este mundo. Con el corazón en un puño, retrocedí, pero la puerta se cerró de golpe tras de mí. Intenté abrirla, pero estaba trabada, como si una fuerza invisible la retuviera. Atrapada, comencé a escuchar, a lo lejos, el sonido de llantos y susurros que se multiplicaban en intensidad. Eran voces que clamaban ayuda, mezcladas con gemidos de agonía, como si el hospital entero estuviera ensangrentado por un dolor ancestral. Empecé a percibir, entre el murmullo, fragmentos de palabras, nombres y fechas, nombres de pacientes olvidados, fechas de muertes violentas y sucesos inexplicables. El ambiente se volvió casi irrespirable, el aire estaba cargado de una electricidad oscura, y la atmósfera parecía vibrar con el lamento de almas en pena. Con cada segundo que pasaba, la presencia en la sala se hacía más palpable, más amenazante. En un arranque de desesperación, golpeé la puerta con todas mis fuerzas, gritando a voces para que alguien me ayudara. Pero el único sonido que respondió fue el eco de mi propia desesperación, amplificado por la soledad del lugar. Fue entonces cuando noté algo aún más perturbador. En la pared opuesta a la mesa, una serie de fotos desgastadas mostraban imágenes de pacientes y personal del hospital, pero entre ellas, en una esquina oscura,
Había una imagen de una enfermera con el rostro pálido y sin vida, con los ojos inyectados de sangre, tan similar a la mía que casi pude jurar que era mi reflejo. La mente se me nubló y, en medio del delirio, comencé a recordar fragmentos de historias que había escuchado, leyendas urbanas contadas en voz baja por compañeros veteranos. Se decía que en ese hospital, en ciertos momentos de la noche, la línea entre la vida y la muerte se volvía permeable, y que aquellos que intentaban comunicarse con el más allá podían acabar atrapados entre dos mundos. Esa foto, esa imagen macabra, parecía ser una advertencia, un presagio de lo que me esperaba. El teléfono volvió a sonar, con la insistencia de un destino ineludible. Con el auricular aún en mis manos, escuché de nuevo la voz, pero ahora era diferente. Ya no era el llanto de una niña, sino un murmullo profundo y casi imperceptible que repetía, con tono monótono y agónico: no me dejes, ayúdame. El terror se hizo insoportable. Sentía como si la muerte misma se hubiera materializado a mi alrededor, envolviéndome en una atmósfera de desesperación y violencia. Las paredes parecían gotear sangre, y el suelo temblaba suavemente, como si algo macabro se estuviera gestando en las profundidades del edificio. En ese instante, comprendí que la llamada no era un simple error técnico, era un mensaje, un grito desgarrador de un alma condenada, atrapada en el laberinto de un hospital maldito. Con lágrimas mezcladas con sudor y miedo, intenté forzar la apertura de la puerta, pero mi fuerza se desvanecía bajo el peso de la desesperación. Cada golpe que daba era acompañado por un eco de gritos lejanos y un sonido agudo, similar al chirrido de metal desgarrado. Cuando finalmente logré arrancar la puerta de sus pernos oxidados, la escena que se desplegó ante mis ojos era un festín macabro. El pasillo estaba bañado en una luz mortecina, y a lo lejos se veía la silueta de figuras desfiguradas que se arrastraban lentamente. El olor a sangre y putrefacción impregnaba el aire, y cada paso que daba hacía que mi mente se llenara de imágenes de violencia brutal y sufrimiento indescriptible. Sin pensarlo, corrí por el pasillo, deseando escapar de aquel infierno terrenal, pero el hospital parecía haberse transformado en un laberinto de pesadilla. Las puertas se abrían y cerraban por sí solas, y los pasillos se bifurcaban en direcciones imposibles. La voz en el teléfono se volvió mi única guía, repitiendo incansablemente: ayúdame, no puedo. Finalmente, llegué a una sala de emergencias abandonada, donde los restos de equipamiento médico y mesas de operaciones rotas contaban historias de horrores pasados. Allí, en medio de la penumbra, descubrí un cuaderno viejo, cubierto de manchas de sangre seca y trazos frenéticos. Entre garabatos apenas legibles, se relataban episodios de violencia extrema, pacientes que habían sido víctimas de brutales experimentos, enfermeras que habían sido testigos de asesinatos impunes y, sobre todo, un incidente que parecía coincidir con la fecha de hoy. Con manos temblorosas, leí las últimas líneas. El 14 de octubre, a las 3:47 de la mañana, la enfermera del ala prohibida recibió una llamada. La voz no era de un niño, ni de un desesperado paciente, sino la mía. La llamada fue el preludio a mi final. La sangre se derramó, y mi alma, desgarrada, se unió a la maldición del hospital. Quien responda a la llamada, perderá su humanidad y quedará atrapado entre la vida y la muerte para siempre. El horror me golpeó con la fuerza de 1000 tormentas. Mi corazón parecía querer salir de mi pecho y, en ese instante, comprendí la verdad macabra: la llamada que había recibido era mi propia condena. El cuaderno, las fotos, la atmósfera, todo estaba diseñado para prepararme para un final inevitable y espantoso. Mientras las palabras se clavaban en mi mente, el teléfono en mi mano comenzó a vibrar de nuevo, emitiendo un tono agudo y perturbador. Con una mezcla de terror y resignación, acerqué el auricular a mi oído y escuché, en un susurro que parecía venir desde lo más profundo de mi ser, mis propias palabras: no me dejes, ayúdame. Mi respiración se detuvo. En ese instante, la sala se llenó de una luz infernal, y ante mis ojos se materializó la visión más macabra que jamás hubiera imaginado. Frente a mí, en el reflejo de un espejo agrietado, vi mi propio rostro, pero no era el rostro de Isabel, la enfermera. Era un rostro desfigurado, con la piel pálida y desgastada, los ojos vacíos y hundidos, y una sonrisa retorcida y sangrienta que no pertenecía a este mundo.
La realidad se fracturó en 1000 pedazos, y comprendí con terror absoluto que había sido consumida por la maldición del hospital. La llamada perdida no era más que el eco de mi propia muerte anunciada. Mientras mi cuerpo se desvanecía en un torbellino de sangre y sombras, una risa macabra y desgarradora resonó por toda la sala, mezclándose con los gritos ahogados de las almas condenadas. En esos últimos instantes, mientras la oscuridad me envolvía por completo, supe que no habría redención. El hospital, con su eterno lamento y su sed insaciable de venganza, me había reclamado para siempre. Mi existencia se disolvió en un abismo de horror, dejándome condenada a vagar como un espectro entre sus muros, repitiendo eternamente la última llamada que anunciaba mi final. Y así, en la penumbra perpetua de aquel lugar maldito, mi voz se unió al coro de los condenados. La llamada perdida se convirtió en mi legado macabro, un recordatorio eterno de que en ese hospital, el horror nunca muere, y que aquellos que se atreven a desafiar sus secretos están destinados a ser absorbidos por la oscuridad, perdidos para siempre en un ciclo de violencia y desesperación sin fin.